versículo 7 en adelante, dice, dijo luego Jehová. Vamos a leer desde el 6 que dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Geteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esta noche quiero hablarte del clamor, de la necesidad que tenemos muchas veces de clamar, y de clamar al Padre, de clamar a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de clamor, hablamos de pedir algo de forma desesperada, ¿verdad? A los gritos, casi, ¿verdad? De elevar más nuestra voz. Cuando nosotros oramos, podemos orar en silencio, ¿verdad que sí? Podemos cerrar nuestros ojos ahí porque de repente necesitamos orar con el Señor y estamos en el ómnibus, estamos en lo que sea, y ahí oramos y oramos al Padre y el Padre nos escucha. Pero cuando hablamos de clamor, ¿verdad? Hay algo dentro nuestro que nos invita, que nos lleva a elevar, ¿no?, el volumen de nuestra voz. Cuando en la Biblia encontramos la palabra clamor, hace referencia a un pedido de ayuda urgente, hace referencia a un grito de socorro. El clamor podríamos decir que es una manera de reconocer que con nuestras fuerzas no podemos, que con mi intento, mi sabiduría, mi inteligencia, ¿verdad? Y todo lo que tenemos, no puedo conquistar algo, no puedo alcanzar algo y necesito de una ayuda sobrenatural. Y lo más lindo es que cuando encontramos esta palabra, también encontramos la respuesta de Dios. Porque Dios no se queda callado ante nuestro clamor. Dios no se queda callado ante el clamor de su pueblo. En la Biblia, por ejemplo, encontramos al ciego Bartimeo, ¿recuerdan? Que estaban sentados junto al camino ahí mendigando y que escucha pasar una multitud, y cuando pregunta quién es el que está pasando por ahí, dice que está pasando Jesucristo. Él comienza a gritar, comienza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que la multitud le gritaban para que se callase, porque claro, la intención de ese pueblo, de esa multitud que iba, era hacer rey a Jesucristo. Y no iban a estar perdiendo el tiempo por alguien que estuvo toda la vida ahí sentado y mendigando. Pero ¿sabes qué? Este muchacho, o veterano, no sabemos la edad, alzó su voz y Jesús lo escuchó. Y no solamente que Jesús lo escuchó, sino que lo sanó, le devolvió la vista. Encontramos también a una mujer sirofenicia que seguía a Jesús a los gritos pidiendo de su ayuda. Hace unos jueves hablamos de eso, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y esta mujer, que no era judía, que no era del pueblo de Dios, también recibió la ayuda del Maestro y se fue para su casa con la sanidad para su hija. ¿Qué decir del libro de los jueces? Que nos cuenta de cómo los israelitas, luego después que conquistaron la tierra ahí de Canaán, luego después que muere Josué, ahí que no queda nadie como un guía, que dice la Biblia que todo hacía lo que bien les convenía, se apartaban, el Señor le enviaba a los enemigos, le enviaba a los moabitas, a los amonitas y todo, lo destruían. ¿Y qué pasaba? El pueblo de Dios se arrepentía, clamaba a Dios y Dios los liberaba, le rescataba, le enviaba un libertador, le enviaba a Gedeón, le enviaba a Débora, la profetisa, ahí. Dios mismo, ¿verdad?, nos hace también una invitación a clamarle. En Jeremías 33:3 encontramos, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Nuestro clamor no es en vano, porque siempre tenemos una respuesta de parte de Dios. Dios siempre nos escucha. Muchas veces pensamos que Dios está distante, que Dios no nos escucha. ¿Alguna vez ha pensado eso? Yo sí he pensado eso, como que no llega la oración, como que no, Dios está en otro lugar, está ocupado, tendrá cosas más importantes que hacer, ¿verdad? Que Dios nos abandonó. Pero vamos a ver a través de esta palabra que Dios siempre escucha nuestro clamor. Y no solo que escucha, sino que responde a nuestro clamor. En el pasaje que leímos encontramos el momento de que Dios llama a Moisés. 40 años estuvo Moisés en el desierto, tendría aproximadamente unos 80 años, cuando nota que una zarza está ardiendo ahí en el desierto, pero que la zarza no se consumía. Entonces le pareció extraño a Moisés y Moisés dice, voy a ver qué es esto. Y cuando se acerca, la voz del Señor le dice, detente, quita el calzado de tus pies porque es tierra santa, ¿verdad? Dios llamó a Moisés para que fuera libertador de su pueblo, para que lo sacara de la esclavitud de Egipto y lo llevara a una tierra
de libertad, una tierra donde fluía leche y miel. Entonces vamos a ver por medio de este pasaje cómo Dios responde a nuestro clamor, cómo no se queda pasivo ahí, inactivo, y bueno, están a los ricos, no me dejan dormir, no me dejan escuchar nada, ¿no? Sino que inmediatamente interviene a nuestro favor, porque Dios siempre responde al clamor de su pueblo. Entonces vamos a ver que primeramente Dios presta atención a nuestro clamor. Dice la Biblia que Dios ve nuestra aflicción. Si bien todo estaba encaminando, todo estaba pasando según el plan divino de Dios, porque 400 años antes Dios le dice a Abraham, cuando le dice que le iba a dar la tierra de Canaán, le dice: ten por seguro que antes de esta tierra tu descendencia va a habitar en tierra extranjera y allí serán esclavos ahí por 400 años, pero tengan tranquilidad que a esa nación que la oprimía yo los voy a juzgar. O sea, todo estaba según el plan divino de Dios ahí, pero igualmente Dios no dejaba de cuidar a su pueblo. Dios estaba viendo, veía lo que ocurría, estaba al tanto de la situación, porque vieron que le dijo: bien he visto la aflicción de mi pueblo, le dice a Moisés. Bien he visto lo que están sufriendo, he visto cómo lo están oprimiendo ahí los egipcios, he visto cómo el faraón se hace el vivo ahí y le da de latigazos al que no quiere hacer ladrillos ahí. Solamente Dios estaba esperando que Israel se multiplicara como nación, estaba esperando que Israel fuera una nación poderosa para intervenir. Y Israel era una nación poderosa, solamente que ellos no creían en ello. Porque cuando comenzamos a leer el libro de Éxodo, dice que se levantó un faraón que no conocía a José ni nada, y comenzó a ver que los israelitas se estaban multiplicando de una manera poderosa y tuvo miedo. Entonces dice: vamos a esclavizarlos porque si no estos se rebelan y se nos quedan con todo Egipto. O sea, el enemigo veía que Israel era poderoso, pero solamente que Israel no lo creía. Y esto nos dice a nosotros que Dios nos ve, que Dios observa lo que nos pasa. Dios está al tanto de tu situación. Dios está al tanto de lo que está ocurriendo en nuestras vidas, ¿verdad? Él sabe lo que ocurre. No es que Dios mira para otro lado. No, Dios no está mirando para otro lado. Dios está con sus ojos atentos hacia nosotros. Muchas veces podemos pensar que Dios está mirando para otro lado, que Dios no. Y no sé, Dios, como es el dicho, que hay gente que nace estrellado y gente que nace con estrella. A veces pensamos, bueno, Dios no nacimos para esto, pero Dios tiene sus ojos sobre nosotros. Dios tiene sus ojos sobre ti, tiene sus ojos sobre mí. Solamente Dios está esperando que tú y yo nos hagamos fuertes en Él, en el Señor, que no es con nuestra fuerza, sino que es con Él, con su Espíritu. Si nos ponemos en sus manos, ni te imaginas lo que podemos lograr en Dios. Y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que si tú y yo ponemos nuestra vida por completo a Dios, nos entregamos por completo, somos potencia en el Señor, ¿verdad? Y por eso comienza ahí, se levantan esos problemas, se levantan esas dificultades que interfieren a que uno venga ahí al camino del Señor. Se levanta ahí a angustiarnos, se levanta ahí a oprimirnos, pero Dios sabe hasta dónde tú y yo podemos soportar. Dice la Biblia que Él no nos va a dar una prueba más de lo que nosotros podemos soportar. Y que junto con la prueba viene la salida también. A veces el tema es que no vemos la salida. Simplemente vemos el problema, pero no vemos la salida que el Señor nos está dando. Y cuando el enemigo piense que ganó, en ese momento actúa Dios. Cuando el faraón pensaba que ya estaba, que iban a ser esclavos por toda la vida y lo iban a tener haciendo ladrillos por ahí, el Señor llamó a Moisés y le dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Bien he visto, dice. Estemos seguros de algo. Dios ve nuestra aflicción. No estamos solos. Como recién contaba la hermana que estaba triste, claro que estaba triste, hay que estar en el internado, ¿verdad? Ahí en el sanatorio y no tener quien te visite, no tener a alguien con quien conversar, te sentís solo. Pero ella sabía que Dios estaba con ella. Y así ten esa seguridad que no estamos solos. Cada día Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, si Dios interviene en el partido, la victoria es segura. No solamente que Dios ve nuestra aflicción, sino que Dios escucha nuestro clamor. Dios escucha, está atento. Dios no solo vio la aflicción de Israel, sino que dice la Biblia que Él escuchó el clamor de su pueblo. Dice: he oído su clamor a causa de la opresión. El clamor del pueblo de Dios llegó a sus oídos. Dios conoció que eran oprimidos, conocía sus angustias, ¿verdad? Era su pueblo el que estaba clamando. Era el pueblo que Él había formado, que Él había preparado, ahí a partir de Abraham cuando lo llama y le dice: vete de la casa de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Era un pueblo que Él había formado, que Él había escogido. Por lo tanto, no podía ser oídos sordos a ese clamor del pueblo de Dios. ¿Sabes algo? Tú y yo somos su pueblo.
La Biblia nos dice que tú y yo somos el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Tú y yo somos sus hijos. Por lo tanto, Dios no hace oídos sordos a nuestro clamor. Dios no hace oídos sordos. A veces, ¿verdad? Cuando los acreedores nos siguen y nos gritan, miramos para otro lado, ¿verdad? Pero cuando le clamamos a Dios, Él responde a nuestras vidas. Él escucha nuestro clamor. Tengamos la certeza de que Dios nos escucha. Dios sabe lo que nos está oprimiendo, sabe lo que nos está angustiando en este tiempo. Dios siempre va a escuchar nuestro clamor. Y ten la certeza de que no se va a quedar solo con ver y escuchar nuestro clamor, sino de que Él va a intervenir a nuestro favor. De la misma manera que nuestros padres, ¿verdad? Cuando éramos chicos, escuchaban nuestro grito, ahí si nos pasaba algo, si gritábamos, mamá, papá, ayúdame, ¿qué hacíamos nosotros como nuestros padres? ¿O qué hace usted como padre cuando tenía un hijo chico así? Sale corriendo a ver qué pasó. O mira para otro lado, no, estoy mirando la novela ahora, no me venga a molestar. No, nos levantamos y vamos a ver qué pasó. Bueno, de la misma manera, nuestro Padre Celestial, cuando escucha nuestro clamor, Él interviene, ¿verdad? Ahora bien, Dios presta atención a nuestro clamor, pero Dios también actúa a causa de nuestro clamor. Dice la Biblia que había oído el clamor, el versículo 8 dice, por eso he descendido para librarnos. Dios ahí le habla con Moisés y le dice, sé lo que están pasando, sé cómo lo están oprimiendo, sé todo eso. No me voy a quedar con los brazos cruzados, voy a descender yo mismo y los voy a librar, dice el Señor. O sea que Dios mismo desciende y nos libra. O sea que Dios interviene, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios descendió para librarlo, para quitarle de toda opresión. Pero es llamativo e interesante que no solo Dios los vino a rescatar, porque podía haber venido en un día, en un rato, y rescatarlos y sacarlos, ¿verdad?, de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y llevarlos ahí a la tierra que fluye leche y miel. Pero como Dios le había dicho a Abraham que él iba a juzgar a la nación que le iba a oprimir, que estaba oprimiendo a Israel, no solamente rescató a Israel, sino que destruyó al enemigo, destruyó a Egipto, ¿verdad?, que era quien estaba oprimiendo. Él iba a juzgar a esa nación, ¿verdad? Dios se había determinado que no solo Israel conociera su poder, sino también el pueblo de Egipto conoció el poder de Dios. Porque cuando leemos ahí en el libro de eso encontramos las 10 plagas. Ahí, que cuando sale Israel de Egipto, sale de forma victoriosa y Egipto estaba destruido. Ya no le quedaba nada, no le quedaba cultivo, no le quedaba ganado, no le quedaban los hijos, no le quedaba nada ahí. Simplemente el corazón orgulloso del faraón. Así. Dios se había determinado entonces que no solo Israel conociera de su poder. Dios ha decidido venir en nuestro rescate. Dios ha venido a darnos la victoria en este tiempo. Y no solo viene en nuestro rescate, sino que viene a destruir todo aquello que nos aflige, todo aquello que nos angustia, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Nos rescata, ¿verdad? Y si no actúa sobre el enemigo y si no juzga al enemigo, ¿qué pasa? La aflicción vuelve nuevamente, ¿o no? ¿No han visto que de repente hay ocasiones que los problemas se repiten en nuestras vidas? Que vuelven ahí y nos vuelven a machacar, nos vuelven a afligir, nos vuelven a oprimir. Bueno, el Señor cuando viene a librarnos, lo viene a librar una vez y para siempre, para que esa aflicción, para que esa opresión no se vuelva a levantar sobre nuestras vidas y podamos ser libres, ¿verdad? Libres. Él viene a destruir todo aquello que nos está afligiendo, todo aquello que nos está angustiando. Por ejemplo, Dios viene a destruir ese problema familiar de nuestras vidas. Hay de repente un problema familiar que estamos lidiando y batallando. Bueno, comienza a clamar a Dios que Él va a descender y va a librar y va a romper todo problema familiar de una vez y para siempre. Porque cuando Cristo llega a una familia, la transforma. Cuando Cristo llega a una vida, no solamente la vida es transformada, la vida es restaurada, sino que su familia también es restaurada. Dios viene a destruir también toda fortaleza que se levanta del enemigo, ¿verdad? Muchas veces se levantan los problemas. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de la lucha espiritual que hay. Y el sábado estaba hablando con un hermano ahí y me confirmaba todo eso, ¿verdad? De que se levanta el enemigo, se levanta el enemigo. Entonces es necesario que Dios destruya de nuestras vidas toda fortaleza del enemigo que se levante. Hay todo pensamiento malo que venga sobre nuestras vidas, que el Señor Jesucristo ahí lo rompa.
Ahí, todo lo que se levante, toda maldición, todo lo que venga, Dios tiene que destruir. Dios viene a librarnos ahí de toda falta de trabajo. Dios va a destruir esa falta de trabajo en nuestras vidas y nos va a abrir una puerta bendecida, ¿verdad? Como dice su palabra, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ahí, oremos a Dios, clamemos a Dios para que toda falta de trabajo se vaya de nuestras vidas. Que Él sea nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor, quien provee de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Mientras no viene esa puerta de trabajo, porque Dios sabe cuándo es el mejor tiempo, ¿verdad? Que el Señor sea proveyendo todo lo que necesitamos, pero que cuando venga se destruya en el nombre de Jesús y que nunca más en nuestra vida haya falta de trabajo. Así que confiemos en el Señor. Toda depresión de nuestras vidas. ¿Cuántas veces andamos deprimidos? ¿Cuántas veces nos levantamos y la lucha, las dificultades, ¿verdad? Los problemas, las circunstancias de la vida nos deprimen? Nos deprimen. Ahí necesitamos que Jesucristo rompa toda depresión de nuestra vida para que nunca más se levante una depresión que nos domine. Porque puede ser que en algún momento andemos deprimidos, pero que no dure más de 1 hora, más de 2 horas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque es un problema cuando esa depresión continúa día tras día, semana tras semana. La gente se deprime, se angustia y le cuesta venir a los caminos del Señor. Dios no solamente quiere que tú conozcas su poder, no solamente quiere que tú conozcas su poder, su amor, su perdón. Él quiere que toda tu familia, ¿verdad?, conozca del amor de Dios, del perdón de Dios, del poder de Dios. Él quiere que todo Sauce aquí conozca del amor de Dios, del perdón de Dios y del poder de Dios. Él quiere eso aquí en Sauce. Él quiere glorificarse. Y no solamente que Dios actúa, sino que Dios nos lleva a una buena tierra. Dice la Biblia, ahí en el versículo 8, por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares, bueno, ahí donde ellos iban a conquistar. Había llegado el tiempo de que Israel saliera de la tierra de la opresión a la tierra de bendición. Estaba llegando el momento del cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Que Abraham poseyó la tierra por fe, compró un cementerio, ahí hizo una tierra y lo transformó en su cementerio, ahí donde estaba su tumba, la tumba de Sara, ahí por fe, que su descendencia iba a poseer esa tierra. Bueno, había llegado el tiempo, había llegado el momento de que esa promesa se iba a cumplir. Llegó el momento, llegó el tiempo de que tú y yo dejemos la tierra de la angustia e ir a la tierra de bendición, a la tierra de la victoria, ¿verdad? A la tierra de la promesa. Llegó el tiempo en que tú y yo dejemos el estado de depresión, ¿verdad? El estado de angustia para vivir un estado de felicidad. Porque eso es lo que quiere el Señor, que seamos felices, ¿verdad? Sí, claro que vamos a tener problemas, claro que sí, pero que seamos felices, que seamos gozosos, que tengamos siempre nuestra esperanza en el Señor. El salmista David dice en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice el Salmo, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, vemos cómo David en ese momento estaba en un pozo de depresión, porque dice, me sacó del pozo de la desesperación, dice, me sacó del lobo cenagoso y puso mis pies sobre la peña, transformó su vida. ¿Por qué? Porque Dios escucha el clamor de sus hijos, ¿verdad? Nunca te va a dejar destruido, nunca va a dejar que tú estés en el pozo. Si tú extiendes tu mano al Señor y le dices, Señor, sálvame, el Señor te salva, el Señor te rescata. Ahí cuando Pedro caminó sobre las aguas, cuando cambió su mirada, dejó de mirar a Cristo y comenzó a mirar las dificultades, comenzó a hundirse, pero dice la palabra del Señor que clamó a Jesús y le dijo, Señor, sálvame, y al momento el Señor lo rescató. El Señor nunca va a dejar que tú y yo nos hundamos, que estemos ahí ahogados en la depresión, ahogados en la angustia. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de salir de esa tierra de opresión, de ese estado de opresión, de angustia, e ir en pos de la bendición del Señor, ir en pos de esa tierra de la felicidad. Cuando Dios responde al clamor, lo hace para que tengamos un cambio profundo en nuestras vidas. Tiene que haber un antes y un después de nuestras vidas en Cristo. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Cristo? Yo recuerdo ese tiempo, hace aproximadamente 22 años ahora en el mes de noviembre. Estaba desesperado, estaba angustioso, estaba mirando que todo el mundo... ¿Vio cuando uno tiene vergüenza?
que ha hecho algo malo le ocurrió en su vida, en su familia, y siente vergüenza de salir a la calle y piensa que todo el mundo te está acusando, se está riendo. Bueno, así estaba yo cuando me encontré con Cristo. Él me sacó de ese pozo de la desesperación, me sacó del barro ahí donde me tenía sujeto y puso mis pies sobre la peña. Hay un cambio profundo en cuando Cristo llega a nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Hay un antes y un después. La historia así lo marca. Antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, en nuestras vidas también es así. Hay un antes de Cristo vivíamos atados de los problemas, vivíamos ahí desesperados sin saber cómo tener ayuda, cómo tener nuestro socorro, pero ahora en Cristo sabemos que Él es nuestro socorro. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Mi socorro viene de Jehová, creador del cielo y de la tierra. Nuestro socorro viene de parte del Señor. Él trae libertad a nuestras vidas, ¿verdad? Hay un antes y un después de cuando Dios responde a nuestro clamor. La Biblia nos dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso nos dice la Biblia. Y le creemos a la palabra del Señor. Y si uno está en Cristo, tenemos que comenzar a vivir esa vida en abundancia. No es que nos va a sobrar, vamos a tirar manteca para el techo. No, quizás sí, según Dios disponga. Pero vamos a ser felices. Vamos a aprender a contentarnos con lo que tenemos. Ya los problemas no nos van a ganar. Vamos a ver a descansar porque sabemos, como dice la palabra, esperanza hay para tu porvenir, dice el Señor. Amén. Esperanza hay para tu porvenir, hay para tu familia. Y los hijos, dice, van a volver a su tierra. O sea, no es una promesa para ti, para mí, es una promesa para nuestra descendencia, para aquellos hijos que tenemos que estar lejos de Dios, de parte del Señor. Sabemos que un día van a regresar. Porque dice, esperanza hay para tu porvenir y tus hijos van a regresar, dice el Señor. La Biblia entonces nos dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Es verdad que la mejor vida va a ser cuando estemos en su presencia, ¿verdad? Claro que sí, cuando estemos en su presencia ya no habrá más lloro, ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza. Pero mientras estemos aquí, Dios quiere, lo dice su palabra, que tengamos una vida de felicidad, una vida con el gozo cumplido. Así que comencemos a disfrutar de nuestra vida, de la vida que nos da. La Biblia nos dice que solo Jesús nos puede hacer libres de cualquier tipo de esclavitud. Dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay mucha ayuda, hay mucha psicología, hay mucha terapeuta, claro que sí que hay, pero solamente Jesucristo nos hace libres. Solamente Cristo nos hace libres de la adicción. Solamente Cristo nos hace libres de los vicios, de la pornografía, de todas las falsas, de la moral falsa ahí, de la inmoralidad. Solamente Jesucristo nos hace libres. Si estamos esclavos del pecado, porque dice la Biblia que el que comete pecado es esclavo del pecado, solamente Jesucristo nos hace libres del pecado. Ahí nos hace libres, nos limpia, nos perdona, nos limpia con su sangre preciosa. Así que, sea cual sea nuestra atadura, Jesucristo nos hace libres. Simplemente hay que clamar al Padre, porque dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. No importa por lo que estés pasando, no importa si hemos pecado, y vio que cuando pecamos ahí viene el diablo y nos ataca y nos dice, ahora vas a ir a la iglesia, y ahora vas a clamar, y ahora ¿qué le vas a decir a tu Dios? Perdón. Dios. Eso es lo que le tenemos que decir. Señor, perdóname. Y el Señor dice la Biblia que nos perdona. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Dice la palabra del Señor en primera de Juan que si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, ¿verdad? Y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, no importa lo que te esté atando, no importa. Clama al Señor que el Señor te va a hacer libre. De toda opresión, también Jesucristo es el único que te hace libre. En el capítulo de Lucas 4, cuando Jesucristo sale ahí del desierto y vuelve en el poder del desierto, comienza ahí la predicación y va y dice la palabra del Señor que toma el libro de Isaías y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a pregonar el Evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? Dar libertad a los oprimidos. Esa es la tarea de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo vino a traer libertad a todo aquel que está oprimido. Ninguna pastilla te va a dar la libertad de la opresión. Te podrá hacer dormir, te podrá hacer ahí cerrar los ojos y andar ahí medio tambaleante, pero el que te hace libre de toda opresión es Jesucristo. A Él sea la gloria, ¿verdad? De toda atadura. Claro que existe la vida espiritual. De toda atadura, Lucas 13, 16, encontramos a Jesús ahí cuando le reprocha a los escribas y los fariseos porque había sanado a una mujer que dice la palabra del Señor que estaba atada por el enemigo. Dice, ¿cómo a esta hija de Dios, a esta hija de Abraham que estuvo por 18 años atada ahí por el enemigo, no se le iba a desatar el día sábado? O sea, ¿quién es el que nos desata de toda atadura del enemigo?
Jesucristo. Aleluya. No importa el arma forjada que hayan preparado contra ti, no importa lo que te hayan hecho contra ti, Jesucristo tiene poder para darnos la libertad. ¿Recuerdan ahí en el Evangelio cuando encontramos al endemoniado de Gadareno? Que va a una región y dice la Biblia que vivía en los sepulcros, que vivía en el cementerio, ¿verdad? Que lo ataban con cadenas, con grillos y él rompía todo y nadie podía pasar por ahí porque asustaba a la gente, andaba desnudo y todo eso. Jesucristo fue y lo hizo libre. Y dice la palabra del Señor que cuando vinieron todos, que vieron ahí como lo que había pasado, que fueron ahí aquellos que estaban apacentando los cerdos, que le contaron, que cuando vinieron encontraron a ese loco, a ese endemoniado vestido y en su sano juicio. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo libre. No hay atadura espiritual que venga sobre nuestra vida que Cristo no pueda romper. Hermanos, no ignoremos, como les decía el jueves pasado, no ignoremos la lucha espiritual. No ignoremos, ¿verdad? Tenemos una guerra espiritual. Siempre les cuento esto. Ahí, uno cuando nace en Jesucristo, ¿verdad? Comienza a vivir la vida física o sigue viviendo la vida física, pero comienza a vivir una vida espiritual. Y que como nosotros alimentemos la vida espiritual, se va a reflejar en la vida física. Se va a reflejar en la vida física. Hablábamos el otro día en el caso de Daniel, ¿verdad? Que él había dispuesto su corazón en oración ahí porque había tenido una visión y no la había entendido. Y dice la Biblia que estuvo orando y ayunando por 21 días. Y dice la Biblia que cuando el ángel vino a hablar con Daniel, le dijo: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón ya se envió la respuesta. Pero ¿qué pasó? Se levantó una lucha espiritual. Y que llegó ese ángel ahí porque Daniel siguió orando y siguió clamando. No ignoremos la lucha espiritual, la guerra espiritual que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Por ignorar a veces nos dormimos, por ignorar a veces nos desanimamos, por ignorar a veces el enemigo aprovecha esa nuestra ignorancia, ¿verdad? Y hace trizas de nuestras vidas. ¿O por qué cree que le cuesta tanto llegar a las personas? ¿O usted se piensa que solamente ellos de repente se levantan y no tienen ganas de venir a la iglesia? Nosotros muchas veces nos levantamos y no tenemos ganas de venir a la iglesia, pero sabemos y entendemos que en ese tiempo, en ese momento, es cuanto más tenemos que venir, es cuanto más tenemos que romper ahí con esa atadura que Jesucristo, cuando uno decide, ¿verdad? Decide romper y venir a la casa del Señor, Jesucristo nos hace libre. Amén. Jesucristo es el único que nos puede hacer libre. El clamor del Señor que siempre responde a nuestro clamor nos trae libertad. Él no se queda quieto ni indiferente. Dios actúa ante nuestro clamor. Simplemente tenemos que clamar al Padre. Como vimos en su palabra, Dios ve. Dios conoce nuestra aflicción. Dios escucha nuestro clamor. La Biblia nos cuenta en el libro de Génesis, ahí que cuando Agar, todos conocemos la historia, ¿verdad?, de la egipcia Agar, ahí que Abraham junto con Sara deciden, bueno, que como Sara estaba pasando la edad y Dios le había dicho que iba a tener un hijo, pero pasaban los años y no pasaba nada, Dios le dice, Sara le dice, a Abraham, bueno, que tenga relaciones con ella y que el hijo que ella tiene va a ser su hijo. Y Abraham dijo, bueno, será de Dios, ¿no? Y ahí pasó. ¿Y qué pasó? Agar concibió. Pero luego Agar se agrandó y empezó a decir, bueno, ahora Abraham va a correr a Sara, ¿verdad? Porque no le da un hijo y me quedaré yo como la señora. A lo cual Sara se dio cuenta de todo y la corrió, la expulsó. Y en el desierto ahí se encontró Agar con el Señor, con el ángel de Jehová, dice la Biblia. Y le dijo, ¿qué haces acá, Agar? Ven y ponte sumisa ahí ante tu señora, ante la patrona, ¿verdad? Ponte sumisa. Ahí. Y dice que Agar dijo, aquí he visto Jehová el que me ve. O sea, Dios ve tu aflicción, Dios ve lo que está pasando. No importa lo que te esté ocurriendo, Dios está mirando lo que está pasando. Dios ve nuestra aflicción, Él escucha nuestro clamor y Él viene a librarnos, viene a sacarnos del pozo en donde nos encontramos. Por eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. La Biblia nos dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero gloria a Dios que Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia, para destruir todas las obras
del enemigo, todas las obras. El enemigo muchas veces ha hecho trizas, por eso este año hemos declarado que este es el año de la restitución, que es el año donde Dios va a devolver todo el tiempo perdido, ¿verdad? Y lo estamos viendo, lo hemos visto ahí como, por ejemplo, Marta se reencontró con su hija luego de 13 años, Néstor que se volvió a hablar con su hijo, uno de los más grandes, después de años de que no se hablaban, ahí se abrazaron, se pidieron perdón y ahora el hijo le paga la comida todos los días ahí a su padre. Dios restituye. Dios vino a rescatarnos, ¿verdad? Dios vino a librarnos del pozo, a cambiar toda maldición en bendición, a cambiar toda obra del diablo, a destruir las obras del diablo. En esta noche Dios viene a librarnos de toda opresión del enemigo que se haya levantado sobre nuestras vidas. Él viene a romper toda atadura que se haya hecho sobre nuestras vidas. Porque crean usted o no, como les dije, la guerra espiritual existe. Y si nosotros nos descuidamos, el diablo se hace un festín con nosotros. Hay cosas que de repente nos tienen atados, ¿verdad? Y no nos dejan avanzar y no nos damos cuenta. Dios escucha nuestro clamor y rompe toda atadura en esta noche en el nombre de Jesús. Muchas veces no avanzamos en nuestra vida porque el enemigo nos tiene ahí atados con sus mentiras. Vos no vas a poder, vos no lo vas a lograr, vos nunca vas a ser feliz. Ahí mirá lo que te pasó, lo has intentado una vez, lo has intentado 2 veces, 3 veces, mirá lo que te ocurrió. Muchas veces el enemigo viene ahí a atacarnos con esa mentira y ¿qué pasa? Le creemos, nos miente, nos intimida, porque él sabe el potencial que tenemos en Dios. Y la única manera que tiene de detenernos es que nosotros nos apartemos del Señor. Y entonces intenta mentirnos ahí, pero Dios nos hace libre de todo temor, de toda mentira del diablo. Las cadenas que nos atan son rotas, como dice la canción, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Dios responde a nuestro clamor. Y como vimos en su palabra, no solo viene a rescatarnos a nosotros, sino que viene a destruir a ese enemigo que nos oprime. A eso que te está oprimiendo, el Señor va a juzgarlo. Ahí. De repente, ese enemigo que te juzga, que te oprime, ¿verdad? Que te angustia, es algo que Dios está permitiendo para que tú te acerques más a Dios. Pero ten la certeza que de la misma manera que juzgó a Egipto por estarlo oprimiendo, ¿verdad? Va a juzgar a ese enemigo que te oprime, ¿verdad? Va a juzgar a ese enemigo ahí que te angustia, para que no se levante nuevamente y vuelva a atemorizarte. Dios ahí lo va a romper en el nombre de Jesús. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, ahí que parecía que estaban en una emboscada, ¿verdad? Porque no había salida para el pueblo de Dios de Israel. Salió victorioso y todo, y de repente se encontraron con el Mar Rojo, el desierto todo en sus costados, y Faraón que venía con todo su ejército atrás. Y comenzaron a clamar y comenzaron a angustiarse el pueblo y le decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Pero Moisés le dijo, tranquilo, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos y esos egipcios que vienen ahí nunca más lo van a ver. O sea, esa angustia, esa opresión que en este momento a veces nos tiene atado, ahí nos tiene triste, el Señor la va a romper de una vez y para siempre, ¿verdad? Se levantarán otros enemigos, se levantarán otros gigantes que también el Señor Jesucristo va a destruir. Pero esto, que lo que hoy nos está oprimiendo, nunca más lo vamos a ver, porque Dios responde a nuestro clamor. ¿Qué debemos hacer entonces? Clamar a Dios. Clamar es más que orar, es un deseo ferviente de que Dios obre a nuestro favor. El Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí, de esa manera debe ser nuestro clamor, no solamente como un pedido de ayuda, no solamente como un pedido de socorro, de auxilio, sino con un deseo de encontrarnos con Dios, de encontrarnos con la presencia del Señor, de encontrarnos con el amor de Dios, con el perdón de Dios, con el abrazo del Padre. Ahí. ¿Qué estás necesitando que Dios responda en tu vida? Simplemente clámale a Él. Eleva tu clamor a la presencia de Dios y de esa manera podemos estar seguros de que Dios va a responder con liberación, porque viene a rescatarnos, ¿verdad? Nos viene a librar, nos viene a sanarnos, va a responder con sanidad, con restauración o con alguna enseñanza, ¿verdad? De parte de lo que no entendemos. Entonces, porque dice su palabra, clama a mí, yo te enseñaré, te responderé y te enseñaré. ¿Qué es lo que estamos necesitando? Respuesta, clamémosle al Señor en esta hora. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor y luego vamos a clamar al Señor. ¿Ven? Aleluya, Jesús. Vamos a adorar a aquel que venció.
Aleluya, Jesús. Oh, gloria a Dios. Es más alto tu nombre, es más alto tu nombre, sobre todo. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre. El nombre de Jesús es más grande. Es sobre todo poder, sobre toda potestad. Santo, la mayor creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Sí, Señor, tú eres santo, Señor. Tú eres 3 veces santo, Padre. Por eso, Señor, en esta hora te adoramos, Señor. Te cantamos, Señor. Cantamos a ese Cordero que venció la muerte, que venció la cruz, que venció la muerte, que la muerte no pudo contenernos, que nos dio vida ahí con tu resurrección. Que no hay potestad, no hay nada que se levante contra nuestra vida, porque dice tu palabra, Padre, que mayor es el que está en nosotros que el que está en nosotros. Por eso te cantamos, Señor. Por eso te adoramos, Señor, en esta noche. Santo, llama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Aleluya. Aleluya, en el nombre de Jesús clamamos a ti en esta noche, Señor. Elevamos nuestra voz, Señor. Padre, tú ves, Señor, como dice tu palabra, tú ves la aflicción, Señor, del enemigo que se ha levantado sobre nuestras vidas, cómo nos oprime ahí, Señor, Padre. Hemos entendido, Señor, que tú sabes lo que nos está ocurriendo, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor, en esta hora, para que tú desciendas con poder, Señor, Padre. Te levantes, Señor, como poderoso gigante, Señor, y nos dé la victoria en esa área que necesitamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Si estamos oprimidos ahí por un problema familiar, Padre, danos la victoria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que de nuestra casa se vaya, Señor, todo espíritu de discusión, Señor, todo espíritu de división, Padre, todo espíritu de pleito, Señor, todo espíritu de vicio, Señor, se va en el nombre de Jesús, Señor, Padre. Porque a ti clamamos, Señor, y sabemos que nuestro clamor tú nos escuchas, Señor, Padre. Señor, si se ha levantado un enemigo ahí con falta de trabajo, Señor, en el nombre de Jesús se va toda falta de trabajo, Señor, Padre, y viene esa puerta abierta, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, en esta hora, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguna enfermedad, Señor, clamamos a ti, Señor, que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, Señor. Clamamos a ti por sanidad, Padre. En el nombre de Jesús, sea cual sea la enfermedad, Señor. Oramos, Señor, en esta hora por la vida de Marta, Señor, que está con vómito, Señor, Padre. Sé tú sanando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. De todo malestar estomacal, Señor. Oramos por la vida de María, que se vaya, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ese dolor de cabeza, Padre, que retroceda ese bulto, Señor, ahí ese cáncer, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos a ti por milagros, Señor, por ese riñón, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú sanando, Señor, Padre. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, oramos, Señor, por aquí, por Sandra, por Néstor, Señor, por una pronta recuperación, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en su vida, Señor. Pero, Padre, seguimos clamando a ti, Señor, para que